buenos días a toda esa audiencia preciosa, bella. Estamos acá con nuestra hermana Sonia. Hacía un tiempo, yo le decía a ustedes, me preguntaban, ustedes saben que ella tiene su trabajo número uno, el principal, guía turística allá en Israel. Entonces ella estaba muy ocupada, estaba de grupo en grupo, pero hoy nos tocó a nosotros. El Señor le dio el tiempo. Ella está acá en Estados Unidos y está en El Paso, Texas. Y desde allí ella va a bendecir nuestra vida. Buenos días, shalom, shalom, good morning. Shalom, Pastor Champán, qué lindo verlo. Hace tanto tiempo que Igual, no estamos amén. juntos, ¿no es cierto? Amén, amén. Yo espero un día verme allá con mi esposa y vernos en Israel. Usted dándonos ese tour, explicándonos toda esa cosa maravillosa. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está es un nieto, ¿no? Un El nieto, nieto, sí, sí. el nietecito. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Israel? Gracias a Dios estamos bien. Biden decidió venir a visitarnos, entonces recién llegó a Israel y va a estar con nosotros por unos días. Qué Va bueno, a qué bueno. recorrer el Medio Oriente, se está yendo para Arabia Saudita, va a hablar con los palestinos acá, viene acá a hablar con nosotros y vamos a ver qué es lo ¿Qué que él pasa? realmente está tratando de hacer. Sí, por supuesto nosotros tenemos una cooperación militar muy grande con los Estados Unidos y esperemos que esta cooperación militar siga, ¿no es cierto? Claro, claro, eso Siga, es ya, el aliado hermano en todo de Israel, Estados Unidos. Incluso usted ha así hablado es. acá en los estudios desde el nacimiento de la nación de Israel, Estados Unidos ha estado ahí. Te habló de Nixon, la mamá de Nixon que le dijo, mire, este pueblo va a venir, te va a pedir la ayuda, no se la niegue. Y ha habido esos lazos históricos, se llaman lazos históricos, de Israel con Estados Unidos. El presidente Trump, aún el pobre, en medio de todos los problemas que tiene, fue un instrumento usado por Dios en favor de Israel, donde reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Así que no le Amén, tomo más amén, tiempo así es. y trataré de callarme para aprender. Usted no me lo cree, no me lo cree. No, Pastor Champán, nunca. Ok, ¿Qué tenemos entonces, para hoy? sí, lo que vamos a hablar hoy es verdaderamente con respecto a Babilonia. ¿Qué es lo que es Babilonia? ¿Qué es lo que es Babilón? En el pasado, en el tiempo de Yeshua y en el futuro. O sea, hay una diferencia de qué es lo que es Babilonia en el transcurso de la historia de la humanidad. Y vamos a ver verdaderamente qué es lo que es esto, ¿ok? Entonces voy a poner mi PowerPoint. Un segundito que lo tengo cerrado. Precioso, Eh, precioso. sí. Yeah, one second. Yep. There we are. Está lenta mi computadora. Eso es el internet, la velocidad del internet ahí. Sí. Ya, un segundito que lo No tengo hay que problema. abrir. Lo que pasa es que esto no es mi casa y el internet es muy Talento. lento. Quiero que ustedes se Entonces preparen. Estamos con la hermana Sonia. me lleva tiempo abrir. Estamos con la hermana Sonia, Israel Online, de regreso. Ya ella despachó todos los grupos que tenía y ya tiene un tiempo para ella. Y cuando ella tiene un tiempo para ella no solamente lo toma para ella, sino que lo invierte con nosotros preparándonos los estudios. Adelante, hermana Sonia. Sí, sí, un segundito. Deme un segundito. Ok. Entonces, acá lo tengo a usted. Y le tengo que poner, sí, le llevó tiempo subir al asunto.
¿Lo puede ver, Pastor Champán? Sí, estamos ya ahí, ya. Ahí está, Ok. ahí está. Entonces, lo que yo quiero ver verdaderamente es qué es lo que la Biblia se refiere a cuando nos está diciendo Babilonia. Y en el transcurso del tiempo verdaderamente ha cambiado qué es lo que se refiere a, ¿ok? Entonces vamos a ver esos tres cambios. Vamos a ver el cambio de dónde viene la palabra Babilonia, de qué es lo que pasó en el tiempo de Yeshua y qué es lo que va a ser en el futuro. Y fíjense que Babilón o Babel en hebreo viene de la palabra levalvel, que significa confundir. Confundido. Acuérdense que Dios confundió a aquellos que estaban construyendo la torre de Babel, confundió su lengua, ¿sí? Y de ahí viene la palabra levalvel, que viene la palabra Babel, que viene la palabra Babilón, ¿sí? Que significa confundir y es una confusión, ¿ok? Entonces, fíjense que la ciudad de Babilón fue creada verdaderamente por Sargón el Grande. O sea, hay dos periodos de tiempo. Hay el siglo 19 antes de Cristo, 18 antes de Cristo, cuando esta ciudad se construye por Arcamides, pero es una ciudad muy chiquitita. Esto es el tiempo de Abraham. Y después tenemos otra ciudad que es la ciudad enorme, que verdaderamente es la ciudad que se está refiriendo la Biblia de, que fue construido por Sargón el Grande, Sargón el Segundo, en los años de 2334 a 2239, ¿ok? En ese tiempo él fundó esta ciudad. Y esta ciudad verdaderamente es una metrópolis, es la primera metrópolis del mundo. Sí. O sea que era una maravilla en los tiempos antiguos. Tenía más o menos 10 kilómetros cuadrados. Como nosotros sabemos, pues tenemos las ruinas hoy en día de Babilonia, de Babilón, y por supuesto uno puede measure, ¿cómo se dice? Medir. Medir esa ciudad. Y son como 2.500 acres en total. O sea que era verdaderamente una ciudad organizada, una ciudad que era una metrópolis, la primera del mundo. Una maravilla verdaderamente. Eso le iba yo a decir a decir a usted que cuando leemos se dice que fue la primera ciudad urbanizada en todo el mundo. Sí, señor. Ajá. Sí, señor. Por una organización, ¿ok? Y por supuesto, esta era la ciudad, la capital del antiguo imperio babilónico, ¿ok? Tenía dominio regional entre los siglos XIX y XV, ok, pero era una ciudad chiquitita en ese periodo de tiempo, y después nuevamente entre los siglos VII y IV, ok, 7 y 6, no, sí, 7 y 6. Ok, entonces fíjense que verdaderamente es una ciudad increíble. Esta ciudad estaba construida a las orillas del río Eufrates, en Mesopotamia, ok, y tenía los famosísimos jardines colgantes de Babilonia. Estos eran conocidos en el mundo entero y era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una pregunta, hermana Sonia, una pregunta. ¿Se considera y se cree, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que en esa zona se encontraba ubicado el Jardín del Edén? Porque allí empezó todo, ¿no? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Okay. O sea que esto es el principio de civilización. Acuérdense que el Jardín de Edén nos dicen las Escrituras que estaba entre el Tigris y el Eufrates, entre los dos ríos. Lo menciona, entre los dos ríos. Y puede ser que el Jardín de Edén, de acuerdo a los estudios que se han hecho con respecto al Jardín de Edén, puede ser que el Jardín de Edén haya caído al mar. Y no, por supuesto, no se lo puede encontrar más. Okay. ¿Sí? Pero de todas maneras,
fascinante, ¿no es cierto, pastor? Sí, tremendo, tremendo. Esto es el principio de las civilizaciones del mundo, verdaderamente. ¿Ok? Y ya vamos a ver esto más adelante. ¿Ok? Fíjense que se encontraron estas puertas. La puerta principal de Babilonia se llamaba la puerta de Ishtar, de donde la palabra Esther viene de, sí, Ishtar era una ídola babilónica. Ajá. ¿Ok? Y verdaderamente estas puertas fueron construidas en Babilonia y después el Museo de Pérgamo en Berlín las trajeron a Berlín. O sea que hoy en día están en Berlín. Pero fíjense, Pastor Champán, qué maravilla. Fíjense el color del ladrillo. Sí, ¿sí? Sí, sí. Qué hermosura verdaderamente de ciudad era 3.000, 4.000 años atrás. ¿sí? No, y se ve el poder de la mente del hombre. Ahí se ve el poder de la mente Sí, del señor. hombre, la creatividad del hombre, cómo estos hombres, en un tiempo que se consideraba sin una civilización avanzada, tenían la textura, la delicadeza para construir ladrillos, cerámica, y algo tremendo. Es tremendo, Sí. Pastor Champán, esta ciudad tan antigua, qué belleza que era, verdaderamente. Ok. Y fíjense que vamos a ver 3 etapas de esto, porque cada vez que el Señor escribe una profecía en la Biblia, siempre tiene 3 etapas, ¿sí? Y viene del nombre del Señor, ¿sí? Su nombre es Yahweh, acuérdense. Yahweh. Y Yahweh es una composición de 3 verbos ser en hebreo, el fue, el es y el será. Entonces, cuando nos está dando una profecía en la Biblia, no solamente se cumple una vez, se cumple varias veces. Y vamos a ver este cumplimiento en lo que estamos hablando de Babilonia. Ok. Fíjense que empezamos con esta ciudad, ya está mencionada en el libro de Génesis, está mencionada en el libro de Génesis 11 de 1 al 3, ¿ok? Y vamos a ver qué la gente estaba tratando de hacer con esta Babilonia. Y dice así, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea que fíjense, esto es realmente el principio de las civilizaciones cuando todos estamos hablando la misma lengua. Y dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Ok? La tierra del Sinar, perdón, fíjense, sí, ya le muestro la tierra de Sinar. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea que fíjense que ellos ya estaban haciendo construcciones con ladrillos, ya estaban poniendo uno arriba del otro. Sí, acuérdense también de Israel en Egipto, que también estaba haciendo ladrillos, sí. O sea que el hombre ya en este periodo de tiempo sabía cómo construir, ¿sí? Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fíjense dónde está Sinar. Shinar es en inglés, ahí lo tienen en el mapa. Shinar, esto es Mesopotamia. Y fíjense dónde está Babilón. Babilón está hoy en día en Irak, ¿ok? Muy cerca de Persia, Persia lo tienen del otro lado, pero fíjense que Babilón verdaderamente está entre Tigres y el Eufrates. Ahí tienen el Eufrates, ahí tienen el Tigre. Babilón está entre los dos. Ur de los Caldeos estaba al sur de Babilón, no sé si se acuerda, Pastor Champán. Sí, al sur. Ok. Y también en el río Eufrates, sur, por supuesto, de donde viene Abraham, ¿ok? Y toda esta tierra en la antigüedad se llamaba Sinar o Shinar, ¿ya? Y fíjense dónde encontraron
esa zona plana que nos está diciendo las escrituras, aquí donde Babilón está. Que ¿sí? hermana Sonia, Ur es lo que hoy es la ciudad de Mossad, donde era este hombre Saddam Hussein. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, qué fascinante porque se destruyó Babilón y Saddam Hussein la quiso construir de vuelta. Quiso reconstruir, sí. Sí, y acuérdense qué es lo que le pasó a él. Ajá. Pero ya vamos a ver, ya no se me adelante. No. Me voy a estar tranquilo. Ok, dice que se querían edificar una torre, cuando cúspide llega al cielo y hagamos un nombre. Ellos querían hacer un nombre para ellos mismos. ¿Sí? Esto es idolatría de ellos mismos. Sí. Eso es lo que está pasando y por eso que Dios verdaderamente los castiga a ellos. ¿Sí? Por eso esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió, fíjense que lo que significa Babel en hebreo significa confundir, ¿sí? Ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. O sea, que, ¿qué es lo que significa Babilonia? Verdaderamente fue la cuna de las civilizaciones del mundo antiguo, ¿ok? Ok, ahora fíjense que Dios se enoja con Babilonia. Acuérdense que tenemos en la historia a Nabucodonosor que viene y ataca a Judea y toma a Judea y se los lleva para Babilonia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ya una comunidad que entra a Babilonia, una comunidad judía que entra a Babilonia en el año 586 antes de Cristo, ¿ok? Y Dios no está contento con Babilonia. Y esto es lo que dice en el libro de Isaías 13, 17 al 20. Dice 17, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Fíjense, Pastor Champán, que verdaderamente Dios maldice a Babilonia. Yo me imagino por lo que ellos hacen al pueblo de Israel, ¿ok? Maldice Babilonia y le dice que nadie va a morar en ese lugar por generación a generación, o sea que es una maldición, o sea que desde este momento en adelante Babilonia no va a seguir como una ciudad de la antigüedad, sino que Dios está diciendo, yo los voy a destrozar completamente. Y por supuesto, como la Biblia nos dice, esto pasó, y fíjense que también nos dice que es los medos. ¿Dónde están los medos? ¿Ok? ¿Dónde está Media? Media está aquí al norte, está Media y acá está Persia, ¿ok? Y dice que a los medos que los va a levantar en contra de Babilonia y va a destruir Babilonia, ¿sí? Y fíjense lo que pasa en la historia. Esto es fascinante, Pastor Champán, porque esto nos demuestra que verdaderamente Dios está en control de todos los países del mundo, ¿sí? Porque Él está en control. Persia, hermana, Persia es Irán hoy, ¿no? Persia es Irán hoy, pero en ese momento, en el año 539 antes de Cristo, tenemos que Persia es un imperio. Correcto. Y este imperio en español se llama Aquemenida, pero en inglés se llama Medo-Persia. Ok, fíjense lo que es esto, ¿sí? Medo-Persa. Entonces, ¿qué es lo que significa? Fíjense qué es lo que pasó con Babilonia. En el 539 antes de Cristo, Ciro el segundo, el grande, acuérdense, conquista Babilonia, ¿sí? Él es desde un imperio acameda que es medo-persa. Verdaderamente él era un medo-persa.
¿ya? Porque en 539 él conquista Babilonia, en 538 a.C. él permite al pueblo de Israel volver a la tierra prometida. ¿Ok? Parte del pueblo de Israel vuelve, no todo el pueblo de Israel que está en Babilonia vuelve. ¿Ok? Y después vienen los helenistas en el 331 a.C. con Alejandro Magno y conquistan Babilonia. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Los medo-persas no están contentos que Alejandro Magno tiene Babilonia, entonces vienen y destruyen Babilonia. En el 323 a.C., Jerjes, que es yo diría el marido de Esther, ¿sí? Viene y destruye Babilonia. Él es el que destruye Babilonia y él es un medo-persa, ¿ok? Se la destruye y nunca más se la construye desde ese momento en adelante. O sea que fíjense cómo la palabra de Dios verdaderamente se cumple con la destrucción de Babilonia, y ese es el final de esta Babilonia, nunca más se construye. ¿Ok? Ahora, ¿cómo era que se llamaba que quería construir Babilonia? ¿Cómo era? Saddam Hussein. Saddam Hussein, y vimos qué es lo que le pasó a Saddam Hussein al final, ¿no es cierto? O sea que trató pero no lo pudo hacer. Ok. Incluso él alegaba que él era descendiente de Nabucodonosor. Él alegaba. Él llegó, sí, yo lo leí en la prensa, que él llegó a alegar que él era descendiente de Nabucodonosor. Ok, fíjense lo que es Babilonia hoy. Fíjense lo que queda de Babilonia, que está al sur, creo que se llama Kuwait, al sur de Kuwait, como 1 hora de Kuwait, y es un desastre total, ¿sí? Son ruinas, pueden ver el ladrillo de construcción que ellos utilizaban, ¿sí? Y no hay más nada en ese lugar. Ok, fíjense, ahí tienen el imperio medo-persa. ¿Ven? O sea que ellos tenían Persia, tenían Media y conquistaron a Siria también. Esto es lo que se llama el imperio medo-persa. Ok. Sigamos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las escrituras en el Nuevo Testamento? Las escrituras llaman Babilonia en el Nuevo Testamento como Roma. Yes. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué? Pedro es el que está haciendo esto, y que está utilizando Babilonia como un nombre críptico para Roma, porque no quiere decir que esto es Roma para proteger a los cristianos en ese momento. Fíjense que los romanos estaban persiguiendo a la iglesia cristiana terriblemente y buscaban maneras de acusar a los cristianos, y por supuesto para protegerse a ellos mismos, entonces usaban la palabra Babilonia en vez de Roma. Y como los romanos no sabían qué es lo que ellos estaban haciendo, entonces no los acusaron con esto, ¿sí? Y uno puede ver eso en la primera de Pedro 5, 12 al 14, donde Pedro dice la iglesia que está en Babilonia, pero un segundito, Babilonia ya no existe. Babilonia ya está destruida en este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está refiriendo? Él está escribiendo verdaderamente de Roma, ¿ya? Y está diciendo la iglesia que está en Babilonia. Entonces, se está refiriendo a la iglesia que está en Roma, ¿sí? Está dando saludos y qué sé yo. Entonces, vemos que pasó a ser Babilonia como Roma, ¿ok? Y vamos a ver la conexión impresionante que hay
entre Babilonia y Roma. La bíblica Babilonia, que está en el libro de Apocalipsis, que hay una conexión tremenda entre Babilonia y Roma. Y ya lo vamos a ver. ¿Okay? Y hermana Sonia, sí. Ahí él hace un link con la Babilonia antigua, que es de donde nace, es la cuna de la idolatría y donde nace la idolatría, y él la transporta a la Babilonia de su tiempo, que era el Imperio Romano. El Imperio Romano, exactamente. ¿Sí? Fascinante, ¿no es cierto? Sí, tremendo, fascinante, fascinante. Ok, entonces Roma pasa a ser la Babilonia espiritual. Yes, yes. Roma pasa a ser la tierra de idolatría. Roma pasa a ser esa tierra de confusión. ¿Ya? Y vamos a ver esto en detalle, por supuesto. Interesante. Sí. Interesante. Fíjense que según la Enciclopedia Internacional Estándar de la Biblia, y esto está en inglés, yo no sé si hay una así en español, las características atribuidas a esta Babilonia se aplican a Roma más que a cualquier otra ciudad de esa época, como gobernante sobre los reinos de la tierra. Esto está en Apocalipsis 17, 18. Como asiento de las 7 montañas. Ya vamos a ver todo esto en detalles, ¿sí? Apocalipsis 7, 9. Como centro de la mercancía mundial. Apocalipsis 18, 3, 11 y al 13. Como la corruptora de las naciones. Apocalipsis 17, 2. Como la perseguidora de los santos. Apocalipsis 17, 6. Y la bestia que da legitimación al anticristo, que está en Apocalipsis 13. O sea que es una cosa atrás de la otra, Pastor Champán. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito en el tiempo de los romanos, ellos verdaderamente se estaban refiriendo a Roma, ¿sí? No podían decir que, no podían poner el nombre Roma, ¿sí? Porque si no los matan, pero sí lo llamaban Babilonia entre ellos, ¿ya? Ok. Fíjense que vamos a ver las escrituras paso por paso y vamos a ver qué es lo que nos dice con respecto a esta nueva Babilonia que es Roma. En Apocalipsis 17 dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa esa gran ramera que está sentada en muchas aguas? Naciones. Estos son las naciones, las lenguas, los pueblos, las muchedumbres, ¿sí? Y eso está en el versículo 15, ustedes pueden leerlo después, ¿ok? Y verdaderamente el Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes que el mundo vio, y verdaderamente tenían entre ellos muchas naciones, muchas lenguas, todo alrededor del Mediterráneo estaba en control de los romanos, ¿ok? Y esto se consideraba el Imperio Romano. ¿Ok? Fíjense que también tenemos lo mismo y yo voy a hacer una comparación de qué es lo que los romanos tenían y qué es lo que la Iglesia Católica tenían, para que puedan ver que la Iglesia Católica verdaderamente hereda esto del Imperio Romano. Fíjense que también la Iglesia Católica reina sobre los reyes de la tierra y tiene poder, mucho poder, en las Naciones Unidas, ¿ok? Participante de las Naciones Unidas. Fíjense lo que nos dice en Apocalipsis 17. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, ¿ok? Cuando dice las escrituras fornicado, significa que han cometido o inmoralidad sexual o idolatría. Estos dos van mano a mano en las escrituras y vamos a ver esto más adelante.
¿sí? Dice, los cuales han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, ¿ok? Fornicación espiritual, fornicación física. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Idolatría, acuérdense, es una abominación a Dios, y eso es lo que está diciendo, ¿ok? Ahora, estas 7, dice las 7 cabezas o 7 montes sobre la cual la mujer se sienta. Y ustedes pueden ver aquí una moneda romana que fue acuñada en el año 70 de Cristo por Vespasiano. Vespasiano fue el emperador de Roma, ¿ok? Y representa a Roma como una mujer. Fíjense, ahí tienen a la mujer que está sentada sobre 7 colinas. Ahí tienen las 7 colinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colinas, ¿ok? Ustedes pueden ver también en este mapa que tenemos a las 7 colinas rodeando a Roma, ¿ok? Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colinas rodeando a Roma, ¿ok? Que hasta el sol de hoy, hermana Sonia, hasta el sol de hoy, ese territorio que está ahí, ese pequeño territorio, es lo que compone el imperio del Vaticano. O sea, es una monarquía. Esas 7 columnas es donde está el Vaticano hoy. Exacto. Entonces tenemos la conexión entre Roma, la ciudad de Roma, el Vaticano y Babilonia. Correcto. ¿Okay? Correcto. Esto es lo que se está refiriendo a la Biblia. ¿Ya? Ok. Fíjense que la realeza romana se vestía en púrpura. ¿Ok? Esto era la vestimenta de los reyes, la vestimenta de aquellos que eran extremadamente ricos en el mundo romano. Y fíjense que cómo producían la tinta para hacer la púrpura, para hacer la ropa de púrpura, lo conseguían de un caracol, ¿ok? Ahí lo tienen al caracol. Y uno necesitaba 250,000 caracoles para producir una sola cucharada de tinta. Así que aquellos solamente que eran riquísimos podían verdaderamente tener este tipo de ropa y solamente los reyes lo podían hacer. Fíjense que las escrituras nos dicen que se iban a vestir de púrpura, ¿sí? Y fíjense la Iglesia Católica, con qué color ellos utilizan, ¿sí? La púrpura. Y fíjense que cada vez que hacen comunión, tienen el cáliz de oro, que también está mencionado en las escrituras. Correctamente. ¿Sí? O sea que es una cosa atrás de la otra, Pastor Champán. Uno no puede negar que hay una conexión tremenda entre Roma, el Vaticano y lo que la Biblia nos está diciendo de Babilonia. ¿Ok? Fíjense que verdaderamente reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué reyes no le van y le dan homenaje al Papa? ¿Ya? Verdaderamente todos los reyes del mundo, inclusive reyes que no son cristianos, ¿sí? Como por ejemplo aquí el ayatolá de Irán, fue a hablar con el Papa. Este es el presidente de India, ¿ok? Se fue a hablar con el Papa, y por supuesto los presidentes de Estados Unidos. Pero estos no son los únicos, ¿sí? Todos se van a darle homenaje al Papa, al Vaticano. Y hay un dato, que yo sé que usted lo tiene y usted lo maneja. A partir del en la antigüedad, el Vaticano fue el Sacro Imperio Romano Germano. Entonces, a partir del 1929, el Papa, más que ser el presidente número 1 del mundo, es un monarca. El Papa lo consideran como el rey, es un rey, porque el rey Víctor Manuel III adicó su corona
y se la pasó al Vaticano. A partir de ese momento, todos los papas tienen una función más que presidente, son monarcas. El monarca de la Iglesia Católica. Así es, señor. Así es. Ok. Ahora, fíjense que la idolatría de la cultura romana verdaderamente fue heredada por la Iglesia Católica. Correcto. Y se los voy a demostrar, ok, solamente les doy unos 4 ejemplos, pero hay muchísimos más que uno puede ir y buscar y encontrar, ok. Por ejemplo, tenemos la idolatría en Roma de un lado y tenemos la heredad de la idolatría de la Iglesia Católica del otro lado. Tenemos la adoración de los Césares, considerado un dios, y que tenías que hacer sacrificios. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? La adoración del Papa, ¿sí? Por la Iglesia Católica. Supuestamente él es el representante de Dios en la tierra. No hay otro que tenga más poder que el Papa, de acuerdo a la Iglesia Católica, ¿ok? Tenemos en la cultura romana que realmente trajeron una diosa egipcia que se llamaba Isis, como Regina Saeli, que pasó a ser la reina del cielo, ¿sí? Así se la llamaban, la reina del cielo. Acuérdense, Pastor Champán, que hicimos un estudio de la reina del cielo. Correcto. Si la gente quiere ir a hacer este estudio, les va a ayudar. Y fíjense que María es declarada la reina del cielo el 11 de octubre de 1954. La creencia en María como reina del cielo obtuvo la sanción papal del Papa Pío XII. Pío XII, este es el famoso papa que firmó un tratado con los nazis para callarse la boca de qué es lo que los nazis estaban haciendo al pueblo judío, ¿ok? Este es el famoso papa, ¿sí? Y fíjense que realmente esto es idolatría, pero idolatría total, ¿sí? Ni mencioné aquí la adoración de los santos, ¿sí? Todos los santos de la Iglesia Católica. Tenemos también Saturno, la adoración de Saturno y las festividades saturnales, que pasó a ser la Navidad. Y si quieren aprender de la Navidad, pueden ir a mi canal de YouTube y van a ver los estudios de Navidad. Y también tenemos la idolatría, la adoración del sol en el mundo romano, y eso pasó a ser la adoración del culto de la Iglesia Católica el domingo. Esto pasó a ser, fue confirmado por Constantino el 7 de marzo del 321 de Cristo, donde la Iglesia Católica prohíbe al pueblo creyente en Yeshua de celebrar el sábado y empiezan a guardar el domingo. Ustedes pueden ver esto también en otro estudio que yo hice con respecto al sábado, ¿ok? Él emitió un edicto que el día de descanso de trabajo declarado, dice, todos los jueces y la gente de la ciudad de los artesanos descansarán en el día venerable del sol. ¿Cuál era el día venerable del sol? Sunday. El domingo, Sunday. Sunday. ¿Ya? De ahí que viene la palabra exacto. Sunday. Sí, señor. Y una pregunta, hermana Sonia, yo estoy dando el estudio, el guión de la película de Dios, y la menciono usted, mencionó a David, todo, pero más a usted. Hasta ese momento, todo el mundo antiguo conocían los días del primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, de acuerdo al calendario hebreo. O sea, aún los países, las naciones paganas, reconocían el calendario hebreo y se guiaban por el calendario hebreo. Sí, señor. Ok. No se guían por el calendario hebreo. El calendario hebreo es un calendario lunar que es muy específico al pueblo de Israel. Exacto. ¿Sí? Yo creo que los romanos estaban manejando más con el calendario solar. Eventualmente un papa
que se llama Papa Gregorio. Gregorio. Él cambió completamente el sistema de contar los días al calendario gregoriano. O sea, que fueron realmente los católicos que cambiaron esto, ¿sí? Pero de todas maneras ellos utilizaban el domingo como adoración del sol, y ese día venerable del sol era el que Constantino quería que todos los creyentes en Yeshua guardaran. ¿Sí? Uno guardaba, sí, porque generalmente todos los creyentes en la antigüedad guardaban el sábado. Correcto, ¿sí? Y ahora estaban forzados a guardar el domingo, y aquellos que no hacían lo que Constantino decía, los mataban, ¿sí? Entonces la iglesia eventualmente se acostumbró a guardar el domingo, ¿sí? Pero era verdaderamente el sábado que tenían que guardar y no el domingo. Correcto. ¿Ok? Pero fíjense cómo Constantino adoraba al sol, cómo lo llama el día venerable del sol, ¿sí? Y dijo, este es el día, ¿sí? Porque ¿qué es lo que él quería hacer? Separar al pueblo judío de los cristianos. Él quería completa separación. Y eso es lo que hizo. Mezcló la idolatría romana con las cosas de Dios. Y que ahí es que entra la enseñanza. Completamente diferentes. Ahí sí. entra la enseñanza que usted nos dio sobre la fallida y que tuvo resultado la teoría del reemplazo, que por cuanto los judíos habían participado en la muerte de Yeshua, entonces habían sido reemplazados por el pueblo gentil. Y eso nunca sucedió, o sea, Exacto. Eso nunca sucedió. Nosotros recibimos la salvación por los judíos que fueron esparcidos y salieron a predicar el evangelio. Pero nunca Dios reemplazó a su pueblo con el pueblo gentil. Eso nunca sucedió. Así es, así es. Adelante, hermana Sonia, no le tomo. Ok, ya. Ok, entonces fíjense que hemos visto este nombre críptico que está en la Biblia como Babilonia, es verdaderamente Roma, ¿ok? Y esto pasó al Vaticano después. Dice en versículo 5, esto es Apocalipsis 17, versículo 5, y en su frente un nombre escrito en misterio, ¿sí? Porque es un misterio, están escondiendo el nombre Roma, ¿sí? Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Por qué rameras, sí? Porque hay inmoralidad sexual y hay idolatría, y de las abominaciones de la tierra, ¿sí? Idolatría verdaderamente es una abominación a Dios, ¿ok? Ahora les quiero mostrar esta corrupción. Era una corrupción romana, que verdaderamente esta corrupción pasó a la Iglesia Católica también, y se los quiero demostrar, ¿ok? Entonces, uno sabe que todos los romanos estaban mezclados en una prostitución terrible, sí. En el mundo romano, sí, una inmoralidad sexual terrible, tenían orgías, prostitución, 2000 años atrás en el mundo romano era muy financieramente profitable. ¿Cómo se dice profitable, Pastor Champán? Era próspero, era un negocio muy próspero. Sí, era un negocio muy próspero. Incluso la iglesia la controlaba eso. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los romanos tenían esclavos y los ponían a la prostitución y hacían muchísima plata. Ok, homosexualidad en el mundo romano era bien visto, pedofilia, no había ningún problema con eso, bestialidad, o sea, todo lo que ustedes se pueden imaginar de inmoralidad sexual, eso es lo que tenía los romanos, ¿sí? Los romanos era un desastre verdaderamente, y esto verdaderamente pasó a la Iglesia Católica, ¿ok? Todo se está destapando, el mundo entero está levantándose en contra de la inmoralidad sexual
de los padres, de supuestos padres, sí, de la Iglesia Católica, que están abusando de los niños, de los huérfanos, aquellos que no tienen nadie que los pueda proteger, ¿sí? Y van y atacan a esos chicos sexualmente, los violan por años en muchos casos, y esto ha pasado a las Cortes Supremas, a las Cortes de todo el mundo, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, toda Europa, Estados Unidos, todo el mundo donde la Iglesia Católica ha cometido una inmoralidad sexual terrible, y ustedes pueden ir a Wikipedia y ver la lista que hay de los abusos sexuales de la Iglesia Católica, ¿ok? Es terrible. Ahí les puse la conexión si ustedes quieren ir a ver qué es lo que está pasando en el mundo. El mundo se está levantando en contra de eso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estos chicos son abusados? Ellos tienen 7, 8, 9, 10 años, una cosa así, y después cuando son suficientemente mayores para poder tomar a esta gente y ponerlos en prisión, hay un tiempo específico en el cual uno puede traer un caso a la corte, ¿sí? Pero si ese tiempo pasa, entonces uno no puede traer esas cosas a la corte. ¿Y qué es lo que pasa? La Iglesia Católica está escondiendo todos estos abusos sexuales terribles y mueven los padres de un lugar a otro para que no sean metidos en cárceles y cosas así. O sea que es una abominación, Pastor Champán. Sí, pero con todo y eso, hermana, con todo y eso, hay legislaciones en países que la están aplicando retroactivamente. En el caso de Australia, el que fue el cardenal de Australia estaba en el Vaticano, y el Vaticano tuvo que extraditarlo a Australia para que esta persona respondiera ante la justicia, y es un problema grande. Aquí en Estados Unidos hay casos que ha perecido el tiempo y que han hecho la corte han hecho los casos retroactivos para reivindicar estos niños y los familiares que hoy son personas profesionales, son adultos, pero están padeciendo emocionalmente de grandes traumas porque fueron marcados desde su niñez por estos señores. Fíjense, Pastor Champán, agarran a los chicos que no tienen quien los proteja. Agarran a los huérfanos, Pastor Champán. Qué vergüenza, qué desgracia. Es una desgracia, Pastor Champán, una desgracia. Pero yo digo que la Iglesia Católica es el que tiene la culpa. No dejan a esta gente casarse. No dejan a esta gente ser normales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van y agarran a los niños, Pastor. Sí. Y no solo el niño, no, sino hay casos que se han metido en matrimonio, han destruido familias, han destruido matrimonio, cantidades de curas que tienen hijos, y todo el mundo, todo el pueblo, ese es el secreto del pueblo, todo el mundo sabe que es hijo del cura. Exacto, Pastor Champán. Pero es una desgracia, es una desgracia. ¿Ok? O sea que la corrupción romana verdaderamente ha sido heredada por la Iglesia Católica. Pregunta. Sí. ¿Prohíbe el judaísmo, prohíbe la Biblia hebrea de que un rabino, un sacerdote de Dios, un ministro de Dios tenga esposa? No, señor. Al contrario, aquellos que están en el ministerio del Señor tienen que estar casados. Al contrario, Pastor Champán. Y si no están casados, dice las Escrituras también que si Dios le da la continencia y no tienen que casarse, entonces está bien, ¿sí? No hay problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta gente no tiene continencia, Pastor Champán. Ellos no pueden estar sin relaciones sexuales. Entonces se van y atacan a los chicos. ¿Ve esto, Pastor Champán? Es una desgracia, ¿ok? Sigamos. Tenemos la idolatría romana. La idolatría romana pasó a tener
supuestamente un carácter cristiano, le cambiaron la idolatría romana, sí, lo hicieron, por ejemplo, ya hablamos de esto, lo hicieron, por ejemplo, a Isis, que era la diosa del cielo, ahora lo hacen a María, la diosa del cielo. ¿Sí? O sea que estos ídolos que originalmente eran ídolos del mundo romano, egipcio, sí, pasaron a ser ídolos de la Iglesia Católica. Y fíjense que esta idolatría en el mundo romano fue forzada a la población. Aquellos que, por ejemplo, no adoraban al César y hacían los sacrificios que tenían que hacer al César, lo mataban, ¿sí? Entonces ellos forzaban la idolatría de la gente. ¿Y qué es lo que hace la corrupción católica? ¿Qué es lo que hacen los católicos? También forzan a la gente con la masa, ¿sí? María esto, María lo otro, y te adoramos María y nos perdona los pecados, que es una abominación, es una idolatría. ¿Ya? Ok. Ok, fíjense lo que nos dice la Biblia también. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, ¿sí? Y fíjense que qué es lo que hacen los romanos. Persiguen a la iglesia, persiguen no a la iglesia católica, sino a la iglesia de Dios. Sí. Antes de que la iglesia católica fuera creada en el siglo III o IV, sí, ellos están persiguiendo, los romanos están persiguiendo al pueblo de Dios, los están matando, les sacan la propiedad, los fuerzan a hacer sacrificios a César, si no lo matan, los ponen en los cercos. ¿Qué es lo que no hacen? ¿Qué es lo que no hacen en contra del pueblo de Israel? ¿Sí? Y tenés todos los emperadores romanos que persiguieron al pueblo de Dios. Tenés Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Diocleciano, ¿sí? Que fue una gran persecución del 303 al 313. Fíjense, Pastor Champán, que no fue hasta que Constantino vino al poder que él decretó en el edicto de Milán en el 313 que la iglesia cristiana iba a ser tolerada en el Imperio Romano, y ahí paró la persecución romana, ¿ok? Pero así como paró la persecución romana, la iglesia católica se forma. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Iglesia Católica empieza a perseguir a aquellos que no quieren ir con la Iglesia Católica, aquellos que no quieren hacer el domingo, aquellos que no quieren adorar a María, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Empieza a perseguir a aquellos que son verdaderamente creyentes en Yeshua, ¿sí? Entonces, Roma para de perseguir al pueblo de Dios, pero el Vaticano hereda esa persecución y empiezan a ellos a perseguir al pueblo de Dios, ¿sí? Si no hacían lo que ellos decían, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿sí? Persecuciones terribles en contra de los protestantes. Cuando el mundo protestante empezó a decir, no, esto está mal, lo que está haciendo, si encontraron una Biblia, empezaron a leer la Biblia y se dieron cuenta de la corrupción del Vaticano, entonces empezaron a protestar en contra del Vaticano 500 años atrás, ¿sí? Y los católicos empezaron a perseguir a los protestantes y los mataban. Acuérdense de Tyndale, por ejemplo, que estaba traduciendo la Biblia al inglés y lo mataron, lo pusieron, lo quemaron porque él estaba traduciendo la Biblia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Biblia verdaderamente está demostrando que la Iglesia Católica es una corrupción total. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Y tenemos la Inquisición, otra persecución terrible. Los cruzados, otra persecución terrible. La persecución nazi, otra persecución terrible. Y todo están mezclados los católicos con todo esto, ¿ok? Durante la Inquisición echaron a todos que no sean católicos, echaron a los judíos 500 años atrás, 1492 creo que es la fecha. Sí, 1492. Los cruzados vinieron a Israel a conquistar la tierra prometida
el Papa les dijo a los cruzados que si ellos mataban a los judíos y a los musulmanes, ellos iban a ir al cielo. ¿Okay? Eso fue la promesa. Pero ¿qué es lo que pasa? Los judíos y los musulmanes se vestían exactamente como los cristianos, entonces ellos mataban a todos, mataban a los cristianos, mataban a los judíos, mataban a todos, ¿sí? Y la persecución nazi, por supuesto, los católicos estaban aliados con los nazis y mataron a 6 millones de judíos. ¿Ok? Tenemos también la masacre del día de San Bartolomé en el 572, que un grupo asesinó una ola de violencia de la mafia católica dirigida contra los Huguenots. Y no sé si usted los conoce a los Huguenots, Pastor Champán, que eran protestantes en Europa, y los católicos casi los matan a todos, y ellos se escaparon a Estados Unidos después. Okay. Ahora, fíjense que la Biblia nos dice que esta Babilonia iba a ser destruida. O sea, Roma iba a ser destruida, la nueva Babilonia, ¿sí? Fíjense lo que nos dice en Apocalipsis 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con una voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y horrible. ¿Sí? O sea que esta Babilonia, Roma, también hubo una predicción en el libro de Apocalipsis que iba a caer, y verdaderamente el imperio romano fue destruido, ¿ok? Ya para el año 476 de Cristo, el imperio romano fue completamente destruido. Y acuérdense que el imperio romano pasa a ser el Vaticano, ¿sí? Esto es lo que heredan. O sea, que ¿qué es lo que significa? Que el Vaticano también va a caer eventualmente en los últimos días completamente, ¿ok? Dios va a derrumbar a esta iglesia católica, ¿ok? Ok, ahora, ¿qué es lo que Dios le dice a su pueblo con respecto a la iglesia católica? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibirás parte de sus plagas. Salid de ellas. Dios está llamando al pueblo gentil que está metido en la iglesia católica. Tienen que salir de ella, ¿sí? Vayan y busquen otra congregación cristiana que no sea la iglesia católica, ¿ok? Que no esté metida en la idolatría, que no esté metida en inmoralidad sexual, ¿sí? Vayan, dice, salid de ella, pueblo mío, ¿ok? Y eso es todo por hoy, Pastor Champán. Tremendo. Tremendo. Mana Sonia, tremendo, muchas gracias. El pueblo necesita esto. Y le digo a los hermanos, interactúo con la hermana Sonia, porque sé que ella tiene un tiempo para dar nuestra enseñanza, pero es bueno interactuar, y a ella le encanta que yo le pregunte, por eso ella menciona mi nombre, ¿qué usted cree, Pastor Champán? Y ahí es donde yo tengo la oportunidad de preguntarle a ella, cosas que yo la sé, pero la refresco, y también para ustedes es de beneficio que ella no tenga un monólogo, sino un diálogo, que ella tenga a alguien que le pueda preguntar. Así que yo sé que ustedes están ansiosos de que le den más comida, pero hay que muchas veces hacer una pausa. Si usted quiere bendecir, y espero que usted lo haga, el ministerio de la hermana Sonia. Esto es algo que ella hace de manera amorosa, de manera voluntaria. Toda esta bendición que nosotros recibimos, la recibimos por amor, y por esa pasión que ella tiene, porque el pueblo evangélico, el pueblo cristiano gentil,
nosotros conozcamos la verdad. Pero ella gasta energía, ella gasta horas, son muchas horas, y yo sé las horas que se invierte preparando un estudio, porque yo lo hago. A veces tú duras semanas, a veces tú buscando, investigando, y hay maneras como nosotros podemos bendecir su ministerio para que ella nos siga dando este suculento manjar. Hay dos formas. Una de las formas es comprando el libro que ella tiene, que ella escribió, un libro interesante, polémica territorial de Israel. Ahí está el libro. Ahí está el libro. Este libro le va a hablar a ustedes. Yo lo tengo. Verdaderamente quién es dueño de la tierra que está reclamando otro que nunca han estado ahí, que no son dueños. Este libro está en inglés y está en español. Usted puede entrar a Amazon y ahí está el libro y usted lo va a buscar. Sonia Warren, Contest. Polémica territorial de Israel, es en español, y en inglés se llama Contested Ownership of Israel. Yes. Entonces la otra forma de ayudarle a usted directamente, ahí está. Ahí está. Por Zelle o PayPal a mi email soniaolivewaters@gmail.com. Y también si ustedes quieren hacerlo de otra forma, que me quieren mandar dinero, me pueden escribir un email al mismo email soniaolivewaters@gmail.com y yo les voy a decir qué es lo que hacer. Gracias, hermana Sonia, gracias. No le tomo más tiempo, 5 minutos, pero yo le estuve ahí cortando para preguntarle, y es la manera como enriquecer la enseñanza. Así que nos vemos el próximo miércoles. Shalom, shalom. Que Dios la use en esa conferencia que está impartiendo en El Paso, Texas, y quiera Dios que usted la suba de una vez para saber cómo va todo. Bendiciones. Shalom. Bendiciones, Pastor Champán. Shalom, shalom. Amén. Shalom.